Amigos, bienvenidos al estudio de la lección número 6, que trae por título Confianza solo en Cristo. Estamos llegando ya al capítulo número 3 de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Indudablemente que hemos sacado importantes lecciones a lo largo del estudio. Ha habido mucha enseñanza, mucha instrucción. Hay temas que el apóstol ha considerado en los primeros versículos, pero luego avanzando en los capítulos ha vuelto a considerarlos. Consideró él de mucha importancia volver a considerar algunas cosas, algunos asuntos, y eso pues nos ha dejado importantes lecciones, porque el hecho de repetir una enseñanza tiene como objetivo que quede bien plasmado en el corazón de los oyentes, en la mente de los oyentes, de tal manera que estamos contentos porque tenemos la oportunidad de continuar con el estudio de la lección de la escuela sabática, con los comentarios. Vamos a orar. Quiero invitarles a que donde se encuentren puedan cerrar sus ojos y acompañarnos. Padre bueno, gracias por tu amor, por tus bondades, porque nos das la oportunidad de profundizar en las páginas de tu libro sagrado. Señor, no hay forma más linda de poder aprender de ti y de poder conocerte que a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Bendícenos, Señor, guíanos. Este no es un libro como un periódico, como una revista. Este libro, Señor, para poder extraer las enseñanzas, necesitamos el Espíritu Santo que la inspiró, tu palabra, para poder extraer la mejor enseñanza. Quédate con nosotros, bendícenos, cuídanos y gracias porque tú nos amas. Todo te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, quiero llevarlos al versículo de memoria que se encuentra en Filipenses 3, 10 y 11 y dice de la siguiente manera: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Es el texto introductorio para la lección, cuyo objetivo y cuya meta es anclar nuestra fe y poner nuestra seguridad en un fundamento sólido. La confianza, ¿dónde depositar nuestra confianza? Y eso es lo que enmarca la lección para esta semana. Quiero decirles que algunas ocasiones para el ser humano no es fácil creer. Y como no es fácil creer los asuntos de la fe, hace un balance y siente que es más seguro lo que puede ver, lo que puede palpar. Y es allí donde pone su confianza. En cambio, en lo que no puede ver, en lo que es invisible, para el ser humano es difícil poder confiar. Entonces, es ahí donde surge la necesidad de que el ser humano pueda aprender a transmitir, a vivir y anclar su fe en una base sólida, en algo que no se puede ver. Y eso no es fácil. A eso nos lleva la lección de esta semana, a depositar la fe en algo que nosotros no vemos, que solo en recibir una promesa, solamente la simple promesa, sin tener algo físico, algo donde, mira, Dios cuando llama no dice aquí este barco donde vas a abordar y vas a irte, solo llama al vacío. Pues ahí está la fe, porque sale de lo físico, de lo corporal, de lo que tú tienes, de donde hay seguridad, y sales al vacío. Ese es el llamado de Dios. Y para poder aceptarlo se necesita la fe. Porque imagínate, por ejemplo, un día tú te encuentras con Jesús y Jesús te hace un llamado.
Y dice, deja tu tierra, deja tu parentela, y tú tienes que salir de tu iglesia, de tu religión, donde están todas tus costumbres, donde está toda tu familia, donde están tus amigos, y vas a ir a estar entre gente desconocida, a adquirir nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas, nuevas costumbres. Entonces tu llamado es al vacío, pero se necesita aplicar la fe. Toda la gente que siguió a Jesús debía de aplicar la fe, porque Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde inclinar la cabeza, la zorra tiene sus guaridas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene nada físico, algo que te pueda ofrecer. Entonces la lección procura esta semana ayudarnos a nosotros para poder anclar nuestra fe en algo sólido, para no estar en una base donde corramos peligro, donde corramos riesgos. Debemos de buscar dónde ubicarnos, dónde pararnos, para poder estar seguros en el día malo. Así es como la lección nos ha traído durante la semana en su recorrido, tratando de ponernos una guía segura para que nosotros al final de este estudio podamos estar anclados en algo más seguro, en algo más sólido, más permanente. Bien, la lección del día domingo habla de un regocijo. Regocijarse y un llamado a regocijarse permanentemente. No por ratos donde las cosas salen bien o cuando todo pues nos ha funcionado como esperábamos, todo salió como nosotros lo deseábamos, sino a una permanencia, una vida de gozo. Es que mira, la vida del cristiano para poder reflejar a Dios debe ser una vida de alegría. ¿Y cómo vamos a tener una vida de alegría si constantemente están saliendo las cosas mal? Imagínate que tú te levantas y cuando vas a ver tu recibo del ANDA o de CAES o de la luz, te das cuenta que trae un incremento que no es justificable. Tú dices, pero yo no he consumido eso. Nosotros tenemos mucho cuidado con el consumo. Y eso te pone mal el día, te incomoda todo. Y entonces estás nervioso, estás tenso, estás estresado. Hay cosas que ocurren durante el día y luego por la noche no podemos conciliar el sueño. Pero la lección nos está invitando a regocijarnos. ¿Cómo es que los apóstoles podían regocijarse a pesar de estar en circunstancias adversas? Porque Pablo, pues él con mucha autoridad dice regocíjense, porque Pablo fue sometido a pruebas muy duras. Pero a pesar de ser sometido a pruebas muy duras, dice que ellos lograban siempre mantener el gozo. Su vida era resplandeciente, era agradable. A veces da tristeza, porque las personas cuando se acercan a nosotros, ellos vienen con un conflicto interno. Para nosotros puede ser insignificante, pero para ellos es grave. Y cuando se acercan esperan recibir palabras, recibir fortaleza, recibir esperanza o consuelo. Pero tristemente después de una hora o media hora conversando con nosotros, su panorama es más oscuro, más tenebroso. No logramos dar la luz. Porque así nos ocurre a nosotros. Cuando estamos en tribulación, perdemos el gozo. Y la lección nos invita a no perder el gozo. Ahora, ¿dónde es que podemos anclarnos nosotros para poder permanecer en esa condición de regocijo, en esa condición de gratitud, de aceptar las cosas como vienen, de vivir las cosas como vienen? Y a pesar de que no son lo que queremos o lo que nosotros hemos estado pidiendo, porque uno le pide a Dios cada día, Señor, yo quisiera esto, Señor, ten compasión con nosotros, Señor, ayúdanos a resolver esto de la mejor manera. Pero tristemente cuando nosotros, al final del día, nosotros nos encontramos que ocurrió lo contrario. Y vamos al descanso, vamos a nuestra cama, a nuestro lecho de descanso, pero
no podemos encontrar paz. Nos cuesta tomar el aliento, nos cuesta tomar aire porque todo salió al revés, todo salió muy diferente. ¿Y cómo mantener el regocijo? ¿Cómo mantener el gozo? Una ocasión tuvimos la ocasión de visitar a una persona en su casa. Y ya nos habían informado, los líderes de la iglesia siempre le informan a uno cuando le piden que uno pueda asistir a hacer una visita con ellos. Y le dicen, mire, esta persona, fíjese que esta situación ha pasado y él pues se nos ha retirado de la iglesia. Y nosotros queremos ver si usted nos puede apoyar con una visita. Y cuando nosotros vamos a realizar la visita, más o menos llevamos una idea por dónde vamos a enfocar nuestra intervención con esa persona. Entonces, en cierta ocasión que tuvimos la oportunidad de asistir a una persona, estaba en una depresión increíble, porque había fracasado, había hecho algo mal, y hoy era una persona frustrada después de haber sido un cristiano ferviente, consolador, motivador, animador, feliz. Hoy era una persona triste, deprimida, sin futuro, sin paz, sin gozo. Ahora cuando hicimos nuestra visita, nos percatamos de que su confianza había estado siempre en su fidelidad a Dios. Quiero decirte, mi hermano, que nosotros cuando confiamos en nuestra fidelidad o en nuestra conducta o en nuestra obediencia, podemos tener dos problemas. Número uno, nos podemos defraudar a nosotros mismos y decir, fallé, fracasé, perdí todo, ya no soy nada, ya no hay esperanza, el camino se cerró, porque nuestra confianza estaba en nuestra forma de ser fiel, de ser leales a Dios. Por un lado. Por el otro lado podemos tener otro problema. Y es que nos podemos llenar de orgullo. Y el ser humano cuando se llena de orgullo es catastrófico. Hace atrocidades en cualquier parte. En el lugar donde trabaja, en el lugar donde estudia, en la iglesia donde se congrega. Una persona llena de orgullo hace un tremendo daño. Porque era tan fiel y tan leal, tan obediente a los mandatos, que hoy ya se considera mejor. Se siente superior, se siente más capaz. Esa autoconfianza, esa seguridad que ha adquirido, la ha anclado en sus propios méritos. Y esa es una persona orgullosa. Las personas orgullosas siempre se están comparando. Las personas orgullosas no pueden ver a la meta, porque han perdido de vista a Jesús. Y como perdieron de vista a Jesús, pues miran para todos lados, miran para atrás, miran para un lado, para el otro, y ven al prójimo que va con ellos, que va arrastrado, que va andrajoso, que va herido, que va lastimado, que va dañado. Pero ellos como se sienten, como dice la expresión de un amigo, un buen amigo, el hermano Lito Hernández, tal vez muchos lo conocen. Con él hablamos mucho y me dice, Azucena, te admiro porque mira, Dios te ha dado salud, te ha dado buena salud y te admiro que continúas
llevando el evangelio a las personas, a los hogares, a las familias, a las iglesias. Y a pesar de que has enfrentado muchas cosas, pero siempre te mantienes compartiendo el buen mensaje. Y me dice el hermano, pero mira, me dice, hay unos en la iglesia que trabajan de tipitos, me dice esa expresión, trabajar de tipitos. Es quien se considera que ya alcanzó, que ya la hizo. Y como siente que ya la hizo al prójimo, dice, lo mira con la mente y dice, pobrecito ese, qué fracasado. Y es triste porque mira, ¿te acuerdas la parábola del fariseo y el publicano? Dice que el fariseo estaba de pie, seguro de que estaba haciendo las cosas bien. Es que uno puede llegar a creer que está haciendo las cosas de la mejor manera. Y entonces se mete a juzgar al prójimo. Y le busca todos los defectos al prójimo. Y se los encuentra porque Jesús dijo, bien miras la paja, ese pequeño granito que está en el ojo de tu prójimo, pero tú tienes una gran bigota y no te la ves. Entonces, el que se llena de orgullo, porque ya puso su fe en su capacidad de obedecer, entonces él ha perdido de foco a Cristo Jesús. Ya no va por una meta. Él cree que ya logró la meta. Y Pablo dice, yo no digo haberlo ya alcanzado, sino que prosigo. Y mira que en la parábola del fariseo, el publicano dice que él estaba humillado, pero él tenía su vista puesta, buscando misericordia, buscando compasión. Ese no estaba viendo al prójimo, porque él pudo haber dicho, ese que está ahí es un gran hipócrita, porque él decía falso. Se llena de orgullo, pero él no estaba viendo a un lado. Es que mira, en el camino cristiano, si nosotros no dejamos de ver a los lados, es que no estamos viendo a Jesús. La mensajera del Señor dice, cuanto más cerca se encuentre el siervo de su Señor, o cuanto más cerca estemos de Jesús, más andrajoso será nuestra apariencia, porque vamos a ver nuestra justicia, que dice la Biblia que son como trapos de inmundicia, lo que se usa para raspar, sacar lo sucio. Por eso es que Pablo dice, mantengan el gozo, regocíjense, pero la persona que se regocija es aquella que no confía en sus propios méritos. Porque mira, más adelante, el apóstol San Pablo dice, guárdense. Mira qué bonito. Porque además de que dice el regocíjense, también dice en el verso 2 de Filipenses 3, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. 3 veces está diciendo, guardaos, guardaos, guardaos. ¿De quiénes? Dice malos obreros. Malos obreros son aquellos que trabajan por vanidad, porque él mismo lo expresa en sus palabras. Algunos están predicando a Cristo por envidia, están predicando a Cristo con otros objetivos, pero hay que vean ellos, porque ellos se la van a arreglar en el día final. Guárdense de los perros. Mira, cuando nosotros vemos los versículos, entiendo que bastantes veces nosotros queremos adornar y queremos evadir y decir, no, es que el apóstol no quiso decir perros, no quiso decir esto, porque Jesús dijo, no le llames a tu hermano necio, ni siquiera necio llames a tu hermano, pero ¿por qué se usan estas expresiones en la Biblia? La Biblia no necesita que le adornemos ni que la defendamos, porque los apóstoles, ellos cuando tuvieron que usar palabras ásperas, las usaron.
Algunas veces a mí me han comentado, porque a mí me hacen comentarios, me dicen, mire, su vida fuera de la plataforma, fuera del púlpito es bonita porque usted anda siempre contento, feliz, motiva, transparenta sus sentimientos, transparenta lo que es, no oculta lo que, no refleja lo que no es, trata de ser genuino. Pero en el púlpito, a veces su mensaje es golpeador. Porque usted algunas veces hace comentarios, a veces contra el ministro, a veces contra el líder, a veces contra el anciano. Quiero decirte algo. El mensaje cuando viene de Dios, o la palabra cuando viene de Dios, golpea. Ahora, no tiene el objetivo de golpear a un ser humano, a una persona. Lo que la palabra golpea como una almágana golpea la roca es la falsa seguridad. Los obreros, los evangelistas, siempre atacamos la falsa seguridad. Tristemente muchos se ven aludidos alguna vez porque, pues mira, yo desde que un día me dice una hermana, hermano, usted no siente raro que usted, el pastor, porque algunas veces el pastor ha dicho, miren, este hermano no lo inviten a predicar porque él hace algunos comentarios algo agresivos u ofensivos. Y entonces me dice, hermano, usted no siente raro que una iglesia se ponga en ese plan que dice, no, el pastor nos dice que el hermano no puede predicar aquí. Y yo le digo, no, porque yo pasé casi 4 décadas predicando y siempre fue lo mismo. Siempre hubo personas, hubo líderes, hubo ancianos, hubo pastores, hubo juntas de iglesia que un día dijeron, no, el hermano, mejor no le prestemos el púlpito. Ahora, hay lugares donde no nos dejan de llamar. Siempre nos han llamado, siempre hemos ido, hemos compartido el mensaje. Y yo sé que algunos se han sentido aludidos a un mensaje, a uno de nuestros mensajes. ¿Por qué te digo que la palabra de Dios, cuando el mensaje es de Dios, siempre golpea? Porque el mensaje de Dios trata de derribar las expectativas falsas, los mensajes falsos, la seguridad falsa. No trata de dañar al prójimo. Juan dijo generación de víboras. Jesús lo llamó a los fariseos hipócritas en el capítulo 23. Y al Señor le dijeron, mira Señor, dura es tu palabra. Pero la palabra no trata de ser áspera, grosera. Solo que a veces la gente se siente aludida. Porque está anclada su seguridad donde no debe estar anclada. Esa falsa seguridad la golpea la palabra, la golpea el mensaje. Golpea sus bases. Porque golpeando esas bases va a caer. Es que mira, no es justo porque tú ves que alguien está parado en arenas movedizas y está llamando a su prójimo. Venga, hermano, venga, que aquí va a estar seguro. Aquí estémonos, aquí es el mejor lugar. Y tú ves que está sobre arenas movedizas y está llamando a su prójimo. Pablo dice, lobos rapaces. Lobos rapaces. Porque están en una falsa seguridad. Están anclados en algo que de repente va a caer y se van a hundir. Guías ciegos guiando a otros ciegos. Por eso es que tú ves que cuando el reino de Dios se estableció, dice Daniel, que vino una piedra. Y esa piedra que representa a Cristo, dice que golpeó en la estatua, pero ¿dónde la golpeó? David cuando tiró la piedra, ¿dónde la tiró? ¿A los pies o a la cabeza? La tiró a la cabeza. Pero el reino de Dios opera distinto. Porque el reino de Dios busca las bases. Y la roca cuando cae sobre la estatua no golpea en los muslos, no golpea el pecho, no golpea la cabeza. Va a las bases, a los pies. Porque una vez
quebrados esos pies, toda la estatua cae, todo cae. Entonces, la palabra de Dios golpea siempre la falsa seguridad, porque hay gente que se siente segura en lo que está y en lo que hace, y la palabra los pone al filo, la palabra los deja expuestos, y como los deja expuestos se sienten aludidos. Por mí mencionó esto, porque siempre están viendo al prójimo, porque están llamando a la gente a una confianza falsa, a quedarse en lo falso, a sentir seguridad en algo que no es seguro. Y uno como evangelista mira perfectamente cuando alguien está anclado en una mala posición. Y Pablo veía claramente a las personas. Dijo, estas personas están anclados en una seguridad que no es confiable. No es confiable. Por eso les dice, guárdense de los malos maestros, de los malos obreros, porque los malos obreros son competitivos. Ellos hacen competencia. Yo recuerdo una vez que estábamos en campaña y entonces una vez cuando estábamos pidiendo a las PC los blancos y los candidatos, nuestra PC, donde nosotros pertenecíamos, ya llevaba 13 candidatos en ese año. Y entonces de repente una hermana apareció que ya en su PC ya habían bautizado 18 almas. Tristemente, la hermana estaba haciendo una competencia con nosotros. Y Dios no nos llamó a competir unos con otros. Hay obreros fraudulentos. Hay obreros que compiten, que hacen competencia. Malos obreros, porque pierden de vista el blanco que todos tenemos. Y el blanco que todos tenemos es ganar este mundo para el reino de los cielos. Que la gente se prepare para su encuentro con Jesús. Eso es nuestro blanco. Y eso debemos de perseguirlo todos, no solo los pastores, no solo los líderes, no solo los diáconos, no solo los evangelistas. Todos debemos estar enfocados en lo mismo. Pero hay malos obreros, dice Pablo. Malos obreros. Malos maestros. Mire. Malos y mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes eran los mutiladores del cuerpo? Esos son los que promovían la circuncisión. La circuncisión era retirar la piel del miembro viril, del órgano reproductor masculino, retirar la piel. Ahora, quiero decirte que no las cosas, algunas veces nosotros hacemos una interpretación tan literal y tan grotesca que decimos, eso de la circuncisión es pecado. Y lo eliminamos. No debe existir en nuestro vocabulario porque hoy estamos por fe. Yo una vez, te voy a contar, una vez fui invitado a una iglesia para tener una predicación. Yo siempre, nunca he visto el rótulo de una iglesia, por eso siempre he expresado que nuestros canales de Proyecto Querubín AAA, Ríos Caudalosos de Esperanza, Luis Azucena, embajador de la palabra, nuestros canales no están identificados con un logo de la iglesia. Y no es porque yo no me sienta de la iglesia, sino porque yo he sido llamado y he sido invitado a muchos lugares donde la fe que ellos tienen es distinta. Y yo debo respetar eso, pero si a mí me dicen, hermano, venga, cuando yo he ido a funerales a algunos templos que son de otras denominaciones, a mí me han presentado algunas veces como reverendo, algunas otras veces como embajador de Cristo, algunas otras veces como pastor de la iglesia, cosa que pues yo no lo soy. Pero llego a muchos lugares. No niego un mensaje. No importa el momento, la ocasión. Un día me llamó una persona y me dice, fíjese que nosotros tenemos un niño que estuvo enfermo y después que pasamos la prueba de su enfermedad, nosotros prometimos que íbamos a tener un culto.
No íbamos a llevar una ofrenda para la misa, porque nosotros siempre llevamos una ofrenda para la iglesia, para una misa, en una misa. Pero hoy decidimos que íbamos a hacer un culto y pensamos en llamarlo a usted. No sé si usted podrá asistir. Eso sí, vamos a ver solo católicos y testigos de Jehová. Le decimos esto para que usted vaya preparado. Pues yo, como no tengo ese tipo de acepción, yo me presenté y presenté el mensaje. Por supuesto, para presentar a Cristo Jesús. Pues una ocasión nos llevaron a una iglesia y entonces me dice alguien: mire, varón, fíjese que en nuestra iglesia las personas que pasan al púlpito deben ser circuncidadas. Y qué curioso, porque cuando a mí me invitaron para ir a ese culto, yo pensé y dije: les voy a hablar a estos hermanos del sábado. El Señor me tiene que iluminar para presentar este mensaje del sábado. No puede perder esta oportunidad. Y yo me fui contento, porque yo sentía que iba a dar un buen mensaje, preparado con el mensaje. Pero cuando llega, me dice que esta persona: varón, como usted no es de nuestra iglesia, nosotros quisiéramos saber si usted es un hombre circuncidado. Y yo le dije: pues fíjese que no, yo estoy tranquilo como estoy. Me dice: mire, vamos a hacer una excepción, varón, pero la circuncisión es importante por higiene y por cuestiones de salud. Mira, yo me traje una lección. Yo iba a dar la lección del sábado, el estudio del sábado, pero yo me traje mi lección. Las costumbres que nosotros tenemos, las enseñanzas que nosotros tenemos, no son garantía, no son malas. Porque yo he estudiado la circuncisión y la circuncisión no es mala. Pablo no está en contra de la circuncisión, está en contra de la seguridad. Porque ese es el problema, que los que estaban promoviendo la circuncisión, que Pablo le llama mutiladores del cuerpo, estos querían que los paganos que llegaban a la iglesia se circuncidaran. Eso querían. Ahora, si yo hubiese sabido, hubiese creído de que la circuncisión es una buena práctica que está dentro de lo que yo tengo que obedecer, entonces yo les digo: varones, pues díganme cuándo y yo me circuncido. Pero como yo sé que no, entonces yo les dije: no, yo estoy bien así, no me circuncidado. Ahora, pero mira qué tremendo, porque los judaizantes, como la lección nos describe, las personas que estaban promoviendo que los que venían a la iglesia tenían que circuncidarse, entonces mira, eso demostraba que ellos estaban confiados en su estilo de vida. Habían hecho de la circuncisión la seguridad de que ya la habían hecho. Ya la hicimos. Sabes que yo, pues como yo llego a muchas iglesias, yo sigo llegando a las iglesias porque las iglesias me llaman y antes me llamaban para ir a hacer una predicación así, pues así de vez en cuando, pero hoy que hacemos los comentarios del repaso de la lección, hoy me llaman, hay líderes que me llaman: hermano, puede venir a tenernos el repaso de la lección. Ya sabemos que pasa bien ocupado su agenda con la predicación, pero nosotros queremos que nos venga a ayudar. Y algunos me han comentado: mire, hermano, fíjese que la lección de hoy está bien complicada, ¿no nos podría hacer el favor usted de visitarnos? Realmente hay lecciones que son más fáciles y más prácticas, pero algunas son bastante complicadas. Ya nosotros nos llaman, nos invitan y asistimos con mucho gusto. Y entonces llegamos a las iglesias. Tristemente quiero decirte algo. A mí me han dicho: mire, los trapos sucios se lavan en la casa. Uno no puede juzgar o criticar o hacer algo en contra de su propia iglesia. Pero yo te quiero decir algo.
Yo soy adventista y yo guardo el sábado. Pero tristemente hay personas, hay miembros que han puesto su confianza en el sábado. Ojo, no hagan una interpretación que el hermano Susana no cree en el sábado. Yo creo el sábado, amo el sábado, yo disfruto el sábado. Y trabajo el sábado porque mira, el Señor Jesús dijo, mi Padre trabaja en sábado, yo trabajo en sábado, pues yo también trabajo en sábado. Yo trabajo en sábado. Pero no en mis negocios. Trabajo en los negocios del Señor. Porque el sábado me pide a mí que deje mis negocios, mis intereses, mi sostén, mi economía. Eso debe quedar a un lado. Y me debo de ocupar en los negocios del Señor. Una vez llegué a una iglesia. Hoy este chico es primer anciano, pero cuando estaba chiquitito, yo llegué a visitar a sus padres. No voy a decir la iglesia porque seguido soy invitado a esa iglesia a predicar. Pero yo visité a sus padres y un sábado que yo llegué, ellos se pusieron contentos, porque yo siempre he llegado contento. Y se pusieron contentos y felices, hermano Susana. Mire, hermano Susana, ya desayuno. No he desayunado, porque antes de ir al culto, decidí pasar a saludarlos, pero no se preocupe, porque yo generalmente el sábado, mi desayuno es bien sencillo, bien leve, una cosita sencilla, porque no me gusta dormir en la iglesia. Y si uno come mucho, los banquetes de todos los días, porque mi desayuno es fuerte. Pero si hago ese desayuno en la iglesia, pues voy a tener cansado el cuerpo, porque va a estar el pobre los órganos trabajar, y no voy a estar concentrado. Entonces, es que mire, hermana Susana me dice, solo tenemos una papita para el almuerzo. ¿En serio? Sí. Y fíjense que ayer la íbamos a cenar. 3 niños. Ayer la íbamos a cenar. Y a los niños les lloraban las tripas. Pero ¿sabe por qué no la cenamos? Porque dijimos, va a venir el hermano Luisito mañana. Y si quieren esta papita la vamos a compartir. Mira, yo le dije entonces, no han desayunado, ¿no? Vamos a desayunar, le dije. ¿Y sabes qué dijo un niño? Mire, pero los adventistas no tocan dinero en sábado. Porque algunas veces nosotros nuestra enseñanza, o sea, queremos que la gente sea tan fiel a observar un día que nosotros le ponemos un peso grande. Los adventistas no tocan dinero en sábado. Y yo le dije, yo soy adventista, pero yo toco dinero en sábado. Y no voy a dejar que una familia pase hambre, porque es sábado. Hicimos un desayuno, una inversión de unos 15 colones, porque antes con 10 colones podía comer toda la familia. Unos 15 colones. Y les quedó todavía la reserva para el almuerzo y para la cena. Hay una falsa seguridad. El adventista moderno ha llegado a creer que con no comprar o con ir al culto, ya la hizo. No, yo guardo el sábado, dice que no trabajo y voy al culto. Y en la tarde está feliz en su casa, en su hamaca, y no le interesa más nada porque él siente que ya la hizo. Y yo cuando llego a una iglesia, hermano, vamos a ir a obras misioneras. La iglesia está muy vacía. Y vamos a visitar a las familias. Por eso es que muchos líderes
cuando están buscando un predicador, dicen, llamemos al hermano Luis, llamemos al hermano Luis. Y yo les digo, pero ¿por qué no llaman a otra vez? A los pastores se molestan porque dicen, el hermano Luis unas cosas que comenta, entonces no lo inviten. ¿Y por qué? Obedezcan a sus pastores, no, llamen a otra persona. No, hermano Luis, usted hace la diferencia porque usted es marca. Y nosotros tenemos hogares que hay que visitar y usted nos va a ayudar a entrarle. Y yo con gusto, yo voy. Pero tristemente a veces he estado desde la mañana hasta la tarde. Y por la tarde, y eso pasa en la mayoría de las iglesias, por la tarde un 10 o un 15% de miembros sí aparece en la iglesia. Pero por la mañana estuvieron guardando el sábado. Por la mañana sintieron, ya la hice, y perdónenme porque ahí es donde el mensaje golpea. Pero no golpea a la persona que no está siendo obediente. Golpea la seguridad falsa porque está parado, está puesto en arenas movedizas. Qué diferente cuando la persona se encuentra con Jesús. Porque cuando se encuentra con Jesús ya no puede estar quieta. Pablo no podía estar quieto. Pedro no podía estar quieto. Juan no podía estar quieto. Las autoridades le dijeron, estén quietos, ya no molesten, ya no vayan por ciudades y ciudades, ya dejen de hacer las cosas. Tranquilícense. Porque cuando tú te encuentras con Cristo, mire lo que dice Pablo. Hay una gran diferencia. Hay una diferencia abismal entre el que se encontró a Cristo y hoy tiene una seguridad y el que no está con Cristo está en una falsa seguridad. Y por eso Pablo su mensaje duro. Cuídense de los perros. En otras partes dice lobos rapaces. Juan el Bautista llama al pueblo generación de víboras. Claro que son lenguajes fuertes. Y allí está en las Sagradas Escrituras. Hay una versión en lenguaje actual que un versículo del libro de los Gálatas dice, Gálatas estúpidos. Imagínate la expresión tratando de acercarse al texto original. Las expresiones fueron ásperas. Jesús, cuando vino la mujer sirofenicia, le dijo, no está bueno darle pan a los perritos. Imagínate. Para quebrantar las bases de una falsa seguridad. La vida pasada. ¿Qué dice Pablo de la vida pasada? Pues la vida pasada él la había anclado en la justicia propia. Porque él dice, era israelita de nacimiento. Mira cómo dice la lección. Pablo no solo sabía hebreo, sino también como fariseo y alumno de Gamaliel, estaba profundamente instruido en la ley y cómo debía ser aplicada en cada situación. Y según la tradición. ¿Cómo se veía él antes? Muy justo. Porque él decía, soy hebreo de hebreos. Soy israelita de la tribu de Benjamín. Circuncidado el 8º día. ¿Cómo se veía él antes? Bien. Él decía, ya la hice. Ya la hice. Pero más adelante él dice, todo eso lo he considerado basura. Pero la versión al lenguaje actual usa una expresión más grosera. Más grosera. Porque no vale esa justicia. La justicia propia no vale. No quiere decir que la obediencia no vale. Pero para la salvación no alcanza. Hay que hacer la diferencia.
Porque yo nunca he dicho usted no guarde el sábado, porque yo lo guardo y yo soy feliz. Pero no te alcanza para la vida eterna. Porque para la salvación, ¿sabes qué dice Pablo? La salvación no depende del ser humano, ni de lo que pueda hacer el ser humano. Porque él ya en la lección del día martes, él dice que es lo importante. Y lo importante no es la justicia que uno logre alcanzar, porque él en el pasado alcanzó. Pero hoy, que ya está con Cristo, su expresión es diferente. Y él dice, todo aquello hoy lo considero como una pérdida. Ya usa términos comerciales. Aquí o ganamos o perdemos. O ganamos o perdemos. Por eso la palabra siempre va a golpear. Porque quien está ubicado donde va a perder y está atrayendo gente a donde va a perder, siempre va a ser aludido, siempre se va a sentir señalado por el mensaje cuando el mensaje viene del Señor. Mira, a Micaías le dijeron, cuando lo iban a presentar ante el rey, le dijeron, mira, todos los profetas le han dicho cosas buenas al rey. Le han hablado en positivo. Y Micaías dijo, lo que el Señor me hable, eso le voy a decir. Porque el rey estaba parado en arenas movedizas. Y quería llevarse a Josafat, al otro rey, al consuegro, se lo quería llevar para las arenas movedizas. Y la palabra de Micaías le golpeó fuerte. Un profeta falso lo abofeteó rápido a Micaías, por lo que le había comentado el rey. Porque la palabra golpea, pero no golpea al ser humano. Golpea las bases de esa seguridad falsa. Siempre la va a golpear. Entonces mira, Pablo dice, toda aquella mi seguridad, la palabra la golpeó. Porque me encontré con Cristo, con la roca, me golpeó esa falsa seguridad, me la derribó. Y hoy lo tengo por basura, escombros, desechos, estiércol, dice una versión. Imagínate. Pablo no dice, es malo lo que hacía, era malo santificarme, era malo obedecer, era malo vivir bien. No, Pablo no dice eso. Lo que dice es que él había estado confiando en ese estilo de vida de obediencia. Porque Jesús, cuando le habló a su gente, les dijo, miren, en la cátedra de Moisés se sientan estos. Ellos están anclados en las normas, en las costumbres, en las leyes. Así es que hagan lo que ellos dicen, porque está correcto. Lo que no está correcto es la falsa seguridad que ellos tienen. Porque ellos estaban seguros que el obedecer algo les garantizaba la vida eterna y la salvación. Y no es así. Así es que eso, hermanos, nuestra justicia es pérdida. Y es pérdida porque cuando nos encontramos con Jesús, vemos que todo cambia. Todo cambia. No es que ya no vamos a obedecer los principios, los mandatos, porque el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero nosotros los guardamos con gozo, con alegría. Pero ya sabemos que eso no nos salva. No nos salva, pero eso refleja a qué reino pertenecemos. Porque está el reino de Dios y está el reino de las tinieblas. Entonces, el reino de Dios busca lo bueno, hace lo bueno, promueve lo bueno. El reino de las tinieblas hace lo malo, promueve lo malo, busca lo malo, vive en lo malo. Por eso la Biblia dice, el que practica el pecado es del diablo. Así lo dice. ¿Ves cómo golpea? Porque el que practica el pecado es del diablo. Practicar quiere decir que ese es su estilo de vida. Y nuestro estilo de vida no puede ser así. Podemos fracasar, podemos tropezar, podemos pecar. Pero eso no es lo mismo que vivir
en lo malo. Podemos caer en lo malo, nos pueden engañar. Y vamos a tener consecuencias por esas cosas que alguien nos engañó y nos dijo, no te va a pasar nada. Y caemos. Mira a Adán cuando la serpiente le dijo, bueno, a Eva cuando le dijo a la serpiente, no hombre, no te va a pasar nada. Y Eva pues pensó que de veras no le iba a pasar nada. Pero tuvo sus consecuencias, Adán también. Todos tenemos consecuencias cuando fracasamos, pero eso no significa que es nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida es reflejar que somos del reino de los cielos. Por tanto, hay que andar en lo bueno. Dice la fe en Cristo. La fe en Cristo es tratar de estar siempre con Jesús. Acuérdate que nosotros tenemos un yo adentro de nosotros. Es el ego. Y algunas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad, no la voluntad de Cristo. Pero mira lo que dice la lección, que es tener a Cristo. Dice así: estar en Cristo abarca todo lo que comprende el plan de salvación, desde el amanecer de nuestra inteligencia espiritual, pasando por la justificación por la fe y la preparación para el cielo, y finalmente a la glorificación en la segunda venida de Cristo. La salvación es obra de Cristo, de principio a fin, por nosotros y en nosotros. En consecuencia, al aceptar a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos. Porque algunos dicen, no, es que lo demás es complemento. Entonces el plan de salvación no es perfecto. Si lo vamos a complementar con guardar el sábado, con pagar los diezmos, con no comer camarones, entonces así completamos la salvación. No. El plan de salvación es perfecto. Entregarse a Cristo, dice, comienza desde el nacimiento de nuestra inteligencia, entregar todas nuestras capacidades, nuestras facultades a Él. Y eso significa un cambio de costumbre, un cambio de estilo de vida. Solo una cosa que debemos de procurar nosotros, dice la lección del jueves, que es conocer a Cristo. Ahí está la clave. Usted no se preocupa ni por el pastor, ni por el anciano, ni por el líder, si se circuncidó, si no se circuncidó, si está guardando el sábado, si no está guardando el sábado. Mi amigo, preocúpese por conocer a Cristo, solo eso. ¿Y cómo conocemos a Cristo? El Señor mismo lo dijo: escudriñad las Escrituras, porque vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. La única manera de conocer a Jesús está aquí. Y eso yo lo digo en todas las iglesias que voy, las que guardan el sábado y las que guardan el domingo. No se puede confiar en el pastor, en el dirigente, en el líder, sino en el Santo Evangelio. Porque el Señor dice: las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor. Y cuando la gente lee, el Espíritu Santo es el que la va convenciendo. Pero si la gente no lee, yo he encontrado condiciones bien tristes cuando yo he ido a algunas iglesias y yo noto que la gente no lee las Sagradas Escrituras. La gente escucha lo que el predicador dice al frente y esa es su doctrina. Y eso lo enseña por todos lados. Pero poco estudia la Biblia. El sábado se me acercó una señorita y me dice: hermana Susana, ¿puede ayudarnos con la lección? Y yo le dije: ¿cuánto le dan al repaso de la lección? 20 o 30 minutos, me parece que me dijo. Ah, es un buen tiempo. A mí me gusta que a la lección le den tiempo. Y yo le dije: mire, no le voy a poder ayudar con la lección porque acabo de estar predicando, siento que la garganta está un poquito caliente y necesito descansar un poquito. Bueno, yo le dije que no le podía dar con la lección porque realmente sentía que había esforzado bastante la garganta en un sermón anterior. Y entonces, pero a mí me gustó que me dijo: sí, la lección parece que 30 minutos, tiene tiempo. Ahora, pero eso no es suficiente, el tiempo en la iglesia no es suficiente. Porque si yo no tomo el tiempo para repasarla
cada día. Y hoy es fácil, mira, aquí ahí está la lección en YouTube, está la lección en todas las plataformas, está la lección de todas maneras. Vienen los servicios de la matutina, hay maestros que a mí me, me, me envían siempre las matutinas. Bueno, yo recibo materiales también de otras religiones, de otros pastores. Tengo muchos amigos que son pastores de otras denominaciones y entonces algunas veces me han dicho, mire, hermano, o mire varón, o mire siervo, ¿por qué no se pasa con nosotros y atiende una de nuestras iglesias? Y yo les digo, miren, les agradezco bastante, pero yo recibí 3 llamados en la iglesia adventista. Antes de ser adventista, pertenecía a la iglesia católica y pudimos servir. Después pasamos a la iglesia de Lin, ahí también pudimos servir. En la iglesia adventista yo recibí 3 llamados para ser un pastor y yo siempre dije no. Así es que hoy, aunque me llamen de una iglesia bonita y me digan, mire, esto le vamos a pagar, yo siempre he dicho no. Dios nos llamó a ser pastores, pero Dios nos llamó a un ministerio distinto y yo disfruto mucho. Bueno, yo disfruté mucho porque hoy ya poco lo hago, pero a mí me envió el Señor como un misionero donde trabajamos arduamente plantando nuevas iglesias. Y trabajamos, pero durísimo, pero disfrutamos cada etapa, cada fase. ¿Dónde no conocen al hermano Susana? Y mira que, pues Dios nos mantuvo con salud, nos mantuvo sanos, nos protegió en los tiempos en que en nuestro país había una tremenda ola de crímenes y homicidios. Recuerdo que un año en el 2014 era el primer anciano de la iglesia, número 3. Y el pastor me dice, hermano José, fíjate que quisiera hacer una campaña en tal colonia. Y yo le dije, bueno, pastor, entrémosle. Porque el anciano es compañero del pastor. Cuando no se logran entender, no deben trabajar juntos, porque no, como dijo Abraham, ¿para qué vamos a estar en pleitesías cuando hay mucho terreno? Entonces nos fuimos a la campaña y mira que dijeron los ancianos, miren, ese lugar es colorado, el lugar es feo. Una iglesia como con unos 9 ancianos. Y un anciano dice, mira, yo te acompañara con gusto, pero pues yo vivo en una zona donde son contrarios de ahí. Y yo no puedo ir a los lugares contrarios. Nosotros estuvimos evangelizando y ese año me parece que fueron 95 o 98 personas que se entregaron a Jesús. Difícil y colorado. En una ocasión estaban visitando con un hermano a unos candidatos y el hermano pues hizo un giro en el vehículo y adelante estaba un grupo de muchachos de los de las maras y vieron que el carro hizo el giro y retrocedió y fuimos a otra diligencia y luego regresamos. Y los jóvenes habían visto el movimiento que había hecho el vehículo y justo cuando iba pasando a la par de ellos le mandaron el alto al hermano que estaba conduciendo. Deténganse. Rodearon el vehículo los muchachos con sus armas. Y le dice, ¿por qué regresó allá? No es que una hermana había quedado de acompañarnos y el hermano se acordó en el enganche, en el cruce del camino, él se acordó si tenía que ir por esta hermana y hizo el retorno y fuimos a buscarla y la hermana ya se había ido para la iglesia. Y estamos regresando sin la hermana. Es que una hermana nos dijo que iba a venir porque vamos a hacer una visita aquí donde está tal persona. Y entonces, por eso nos regresamos. ¿Y dónde está la hermana? Mira qué problema. Porque dijo, los vamos a bajar del carro.
Después el hermano me dice, ay hermano Susana, yo como, viera que como es mi sangre, yo sentía que me hervía el pecho. Y yo le dije, pero qué bueno que nos controlamos, porque seguimos vivos. Del hermano ya no volvió a saber nada, porque hace algunos días, algunos años lo estuvimos buscando, porque vino la pandemia y después lo estuvimos buscando, pero nadie nos dio información de él, así es que pues yo deduzco que el hermano quizás ya descansa, ya no lo volvimos a ver. Pero Dios nos cuidó, Dios nos guardó, Dios siempre guarda a sus hijos. Y Pablo dijo, no confíen, cuidadito con la seguridad, ¿dónde ponen su seguridad? Esas bases son las que golpean las Sagradas Escrituras. No nos sintamos seguros en algo falso. La única forma donde podemos estar seguros es escondidos en Cristo Jesús. Escudriñadas las Escrituras, dice la Biblia, para encontrarnos con Jesús. Ahora, debemos sufrir las pruebas con paciencia, porque hay pruebas, en el camino hay pruebas, hay dificultad. Y nosotros no podemos estar un tiempo de pie, un tiempo en el suelo, un tiempo de pie, un tiempo en el suelo. Nosotros debemos estudiar nuestro devocional, nuestra Biblia, nuestra cartilla todos los días. No importa si estamos heridos, no importa si tenemos que comer para el siguiente día, no importa si la salud se ha ido. Me gusta el testimonio de un pastor que él pues sufrió una caída, pero dice él de que cuando estaba en el hospital y lo fueron a ver, dice que lo primero que se le ocurrió fue pedirle a la esposa, tráiganme mi himnario y mi Biblia. Y ahí tenía su Biblia y su himnario. Entonces, cuando llegó el viernes, que ya por ocultarse solo iba a ponerse el día sábado, empezó a cantar. Y todos los que estaban en las otras camillas, dice que escuchaban con atención y se regocijaban. Mira qué bonito que en un lugar de incertidumbre, pero él estaba colaborando para que la gente encontrara paz. Pues eso debemos de hacer nosotros, tratar de llevar paz a las personas. Yo no puedo meterme con la vida de las personas. Mira que a veces me dicen, hermano, esto y esto, y yo no puedo meterme con la vida de las personas. Yo debo presentarles el buen mensaje con amor, porque mis ovejas, dice el Señor, oirán mi voz. Pero yo no puedo meterme con las culturas, las tradiciones de las personas. La palabra la va a golpear, pero es la palabra. Y cuando es la palabra, allí está el Espíritu Santo que se encarga de demostrarles, de convencerles. Es muy diferente a tener una fe en mis creencias, en mis normas y querer inculcarle a las personas, si usted no hace esto, se va a perder. Porque yo he escuchado hermanos que dicen, mire, ese no, se va a perder. Él cree que se va a perder porque como él está haciendo las cosas distintas, espera que el otro actúe así, y como tal vez el otro sí tiene fe, y una fe sólida. Entonces, por último, dice Colosenses, hay que mantener la vista en la meta. Y la lección dice que cada músculo y cada acción debe impulsarnos a la línea del final, a la meta. Y hace una alusión que las personas, cuando Pablo usa esta expresión,